De Angelis, tiene la palabra a continuación el senador Mariano Recalde. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta ley para nosotros, y ya lo han dicho varios de los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, es invotable. Es invotable por cada uno de los 9 capítulos que propone, aún con las modificaciones cosméticas que le han hecho a algunos artículos en particular. No estamos de acuerdo con votar las facultades delegadas, ni con la reforma del Estado, las privatizaciones, el despido de empleados públicos, la paralización de la obra pública, el RIGI, la entrega del patrimonio argentino, el fomento de la desigualdad, la eliminación de la moratoria para los jubilados y jubiladas, con ninguna de esas cosas. Pero particularmente dentro del bloque me pidieron que hable sobre los títulos 4 y 5 referidos al mundo del trabajo. Cada vez que se discute la reforma de las leyes laborales, lo que se está discutiendo es la regulación entre dos partes, entre el empleador y el trabajador. Dos partes que tienen intereses contrapuestos y dos partes que están en una situación de desigualdad. Estos son datos que no están en discusión en ninguna parte del mundo. Lo que hace el Estado es regular esa relación para evitar abusos y explotaciones. Cada vez que se discute una reforma laboral, se discute si se beneficia más a una parte o no tanto a una de las dos partes. No hay leyes laborales que beneficien a las empresas y a los trabajadores. No hay. Hay leyes laborales que reforman más a favor de las empresas y hay leyes laborales que protegen más a los trabajadores. Podemos encontrar alguna cosita que tenga que ver con las formalidades, pero en términos sustanciales siempre o defendemos el interés de los empleadores o defendemos el interés de los trabajadores. Claramente estos dos capítulos vienen a profundizar la desigualdad entre trabajadores y empleadores. Estos dos capítulos ningún peronista los puede votar. Como ningún peronista puede votar ninguno de los títulos de esta ley, particularmente no puede votar en contra de los trabajadores como lo hace este proyecto, que lamentablemente no estaba incluido en la redacción original y que a pedido del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y con un agregado adicional del bloque del UCR en el Senado se profundizó y el dictamen de la minoría lo quería profundizar todavía más. Este proyecto de ley viene a profundizar la defensa de los intereses de los empresarios en contra de los trabajadores. Cuando se discuten leyes laborales se discuten dos cosas. Se discute reparto de la riqueza que produce el trabajo, cómo se reparte, y se discute poder en la relación entre trabajadores y empresarios. Se discute el grado de sometimiento al que estará el trabajador en su relación de trabajo. Y estas leyes vienen a profundizar la desigualdad y a profundizar el sometimiento. Y lo hacen con varias premisas que son falsas, que se han instalado como supuestas verdades y son falsas. Primero, que es una ley moderna, que viene a modernizar, que hay que modernizar. Recién lo escuchaba a varios senadores hablando de que venimos a modernizar. No tiene nada de moderno esto. Es más de lo mismo, son reformas que ya se hicieron en otros momentos de la historia. Se hicieron durante el gobierno de la Rúa, se hicieron durante el gobierno de Menem, se hicieron en la última dictadura militar, que lo primero que hizo fue, por un decreto ley, modificar la ley de contrato de trabajo, el 23 de abril de 1976. Más de lo mismo, no tiene nada de moderno. Nada de moderno. Se habló acá mucho de la locura. Einstein decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Acá se está demostrando otra vez la locura de este presidente que promueve, o este proyecto que propone más de lo mismo esperando resultados distintos. Aparte, Milei ya lo dijo en un reportaje
Hace muy poco le preguntaron por la reforma laboral y él dijo que no hacía falta. No hacía falta. No les pedían tanto correligionarios. Dijo Milei que no hacía falta porque los salarios ya eran salarios de miseria y el costo laboral no era un problema. Entonces que no hacía falta. Sin embargo, venimos por más reforma laboral. Dicen que es para crear trabajo. No se crea trabajo reduciendo los derechos de los trabajadores. Le voy a contestar al senador propinante que preguntaba si recorrimos algún taller, alguna fábrica y preguntamos por qué no se contrata. Sí, recorremos. Incluso vinieron las pymes acá al Senado a hablar sobre el RIGI y sobre la ley bases en general y dijeron textualmente, las pymes no necesitan reforma laboral, necesitan producir y vender, necesitan tener mercado, necesitan tener mercado interno, necesitan tener consumo, necesitan tener protección para que no vengan de afuera a competirle deslealmente. Eso es lo que dicen las pymes. El título 4 tiene un título que dice promoción del empleo registrado. Y la verdad que esta ley lo que viene a hacer en ese título, y en el siguiente, es todo lo contrario, la promoción del empleo no registrado, la promoción de la exclusión laboral, de que se terminen los recibos de sueldo en la Argentina. El título que dice promoción del empleo registrado lo que hace es un blanqueo brutal para aquellos empresarios que violaron la ley laboral. Lo decía la senadora Corpache hace un rato. Se extinguen las acciones penales y todo tipo de sanción que tuvieran por haber sido pescados con trabajo no registrado y además se le condonan las deudas. Acá con la evasión laboral, el que las hace no las paga. Este capítulo es el que las hace no las paga. Perdón para los evasores laborales. Y el capítulo siguiente promueve el empleo no registrado. Promueve la evasión laboral, promueve la falta de registración y con esto, ¿qué es lo que promueve también? Y se los adelanto, la litigiosidad. Es una norma que genera mucha inseguridad jurídica porque se llevan puesta la Constitución con 2 artículos que pretenden de un plumazo borrarle todos los derechos laborales a los trabajadores y no se puede hacer por ley. No se puede derogar el artículo 14 bis, que no estaba en la Constitución de Alberdi, tal vez por eso no lo quieren, se puso después, lo puso la Revolución Libertadora, que derogó la Constitución de 1949, pero que estableció que el trabajo en sus diversas formas debe gozar de la protección de las leyes y que las leyes le tienen que asegurar al trabajador jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, protección contra los accidentes y las enfermedades. Bueno, todo eso se lo quiere borrar esta ley. De 2 maneras. Una que venía de diputados y otra que le agregaron a pedido del bloque de la UCR acá en el Senado. La primera es la figura de los colaboradores independientes. ¿Qué es esto de los colaboradores independientes? No existe, es una mentira. Es querer volver a 1900, a principios del siglo pasado, cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral. Quieren que en las empresas pequeñas, donde haya hasta 3 empleados, el empresario los pueda considerar colaboradores independientes. ¿Qué significa esto? Le hace un monotributo, no tienen ningún derecho laboral. Esto no resiste el análisis constitucional mínimo. Esto va a generar conflicto y litigiosidad, porque no se puede. Lo mismo que la incorporación que le pidieron los senadores de la UCR, de modificar el artículo 2 y el artículo 23. Y el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo establece cuáles son las actividades excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo porque se regulan por otras leyes especiales, laborales. Ahora quieren decir y ponerle en el artículo 2 que están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo todos aquellos trabajadores cuyo empleador le diga que es una locación de servicio, una locación de obra o cualquier contrato civil, a sola voluntad del empresario. Esto contradice todos los principios
del derecho del trabajo, los principios constitucionales y los principios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. No va a funcionar. Esto va a generar mucha litigiosidad. No quieren industria del juicio, no generen juicios. Y finalmente, hay un informe del OIT que muestra con toda claridad cómo, en un estudio sobre 63 países del mundo, cómo inciden las reformas laborales en la generación de empleo. No inciden. Y la historia argentina lo demuestra también. Cuanto hubo más flexibilización, terminamos con 24% de desempleo en el año 2001, con toda la flexibilización laboral. Más barato no podía ser, contratos basura, todo lo que quisieran. Estos mismos contratos basura con otro nombre. 24% de desempleo, las pymes fundidas. No pasa por el derecho de los trabajadores la creación de empleo. Y al revés, tenemos también una experiencia que demuestra que es una mentira esto de que bajar costo laboral genera empleo, que fueron los 12 años y medio donde gobernaron Néstor y Cristina, que se sancionaron 69 leyes que mejoraron los derechos de los trabajadores, que mejoraron los salarios, que mejoraron su posición dentro de las empresas y se crearon 4 millones de puestos de trabajo, dejando al país con 5,9% de desempleo. Entonces, los derechos de los trabajadores no destruyen ni desalientan la toma de empleados nuevos. Le contesto al senador anterior, no toman empleados por el contexto económico. Y nos dicen también, por último, que esto es para darle libertad a los argentinos, que esto sería para darle libertad. Ya lo dijo Berti Venegas Lynch en la Cámara, diputado nacional, ¿no? Dice, la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller del que hablaba de Angeli seguro, puedas hacerlo. Esa libertad quieren. Nosotros no queremos la libertad de morirse de hambre, como decía el general Perón. Nosotros no queremos la libertad de que el más fuerte pueda aprovecharse y sea libre para explotar al más débil. Para nosotros la libertad es que te sobre sueldo a fin de mes. Esa libertad queremos, la del tipo que puede elegir a dónde se va de vacaciones libremente, a qué restaurante va, poder ir al cine, poder pagarle la educación a sus hijos. Esa es la libertad y eso se logra con salario. Así que nosotros, en contra de esta reforma laboral, en contra de toda medida económica que atente contra el salario de los trabajadores y por eso vamos a votar negativo. Muchas gracias. Gracias.